Dios los bendiga, mis hermanos. En este día ya de abril, desde Venezuela, soy el hermano siervo de Cristo, Luis Alfinger. Vamos a aprovechar la cuarentena, ya que hay muchos hermanos que están precisamente grabando en vivo, que están grabando Facebook Live, que están grabando en YouTube. Venimos de la crisis del coronavirus, pero yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar precisamente de lo que vengo hablando ya desde el mes pasado, que son los hedionistas modernos, que son este movimiento, esta secta. Algunos lo llamamos judaizantes, otros lo llamamos simplemente falsos mesiánicos, pero sí son mesiánicos algunos. El tema, y si me lo permiten, voy a durar un poco más. Romanos capítulo 11. Voy a ir, digamos, con más precisión de los anteriores audios, ya que no es introducción. En Romanos capítulo 11, bajo lo que es la terminología, bajo lo que es la hermenéutica, reglas de interpretación, la mala interpretación que tienen este movimiento, siempre lo escuchamos escribir en Facebook o hablar en Facebook sobre que somos injertados. Sí, somos injertados como cristianos, es verdad. Pero ellos lo dicen desde un punto de vista de que al ser injertados, como enseña Romanos capítulo 11, somos judíos o somos automáticamente el Israel étnico. He escuchado, y no lo digo que sean todos, pero también he leído sobre algunos que simplemente por el hecho de que sean sionistas, y ya yo lo expliqué una vez, no lo voy a volver a explicar, que el sionismo no es malo políticamente, pero esto ha extraviado mucha gente y entramos en el sistema escatológico, ya que está de moda por lo de la pandemia, de que la gente cree que porque ahí diga la palabra injertado, automáticamente tenemos que guardar leyes, automáticamente tenemos que ser como los judíos, automáticamente tenemos que, cuando digo leyes, no estoy hablando de la ley de Cristo, estoy hablando directamente de la ley ceremonial de los judíos, ya como algunos adventistas la dividen, pero vamos a lo que es el tema en sí. El tema es la mala interpretación que ellos tienen. Ellos utilizan la palabra injertado, siempre la utilizan cuando hablamos del tema del Shabbat, cuando hablamos del tema de las leyes, cuando hablamos del tema de los mandamientos, cuando hablamos del tema de que son judaizantes. Ellos utilizan la palabra injertado para decir que tenemos que ser como ellos, entre algunos versículos que no precisamente está hablando de leyes. Es el temita que cuando uno le dice en algún debate o en alguna postulación, le dice a uno de ellos que hablemos solamente del Shabbat, siempre se van al tema de la ley, y si no pueden determinar el tema de la ley, van al tema de Romanos capítulo 11, diciendo de que somos injertados en el olivo silvestre, y determinan que todos nosotros los cristianos tenemos que tener interpretación de acuerdo a lo que dice la Taná y la Torá, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, cuando la luz es el nuevo pacto. No estamos desechando leyes, no estamos desechando Antiguo Testamento ni nada de eso, y no me quiero enredar por ahí porque no es el tema. El tema es Romanos capítulo 11. Al decir que somos injertados en el olivo silvestre, no está queriendo decir de que tenemos que guardar leyes, no está queriendo decir que tenemos que, porque al parecer la palabra ley para ellos es algo sublime. No está queriendo decir que tenemos que guardar sábado, no está queriendo decir que tenemos que imitar judíos, estoy así por la cuarentena. No está queriendo decir nada de eso, no está queriendo absolutamente decir nada de eso. Ahora, la interpretación que ellos tienen es la que deriva a este judaísmo nuevo, moderno, que no son judíos, pero ellos dicen que automáticamente, y tampoco me quiero ir al tema de la casa de Efraín, al ser nosotros injertados, somos la casa de Efraín. Eso es lo que ellos determinan. Ellos determinan los que creen en el nuevo pacto, porque hay muchos que no creen en el nuevo pacto, ellos determinan que al ser nosotros injertados, automáticamente somos de la casa de Efraín. Se les olvida la sangre de Cristo, se les olvida el nuevo pacto. Para ellos dicen que esto es un pacto renovado, que algunos hermanos cristianos no entienden, que eso es una teoría de ellos. Cuando se dice pacto renovado, no existe pacto renovado. Existe o antiguo pacto o nuevo pacto. Y de todas maneras la palabra pacto está en la Biblia
también es testamento. Cuando hablamos de Romanos capítulo 11, tenemos que tener varias cosas en cuenta, hermano. Primeramente, el último debate que yo tuve, hermano, con uno de mis amigos, en el canal del hermano Ángel García, fue precisamente sobre el sábado. Todo determinó, fue ley, pero, o sea, ya sería hablar del tema del sábado, pero siempre nos llevan a ese círculo que es que porque somos injertados tenemos que guardar días, tenemos que guardar leyes. ¿Qué sucede, hermano? Gálatas capítulo 6, comienzo con la Biblia, versículo 16. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Ahí comienzo yo. Ahora comienzo yo con la verdadera interpretación, ya que cuando leemos la Biblia tenemos que interpretarla de acuerdo a los textos paralelos, de acuerdo a los paralelos de ideas, de acuerdo al contexto, no automáticamente, porque aquí diga Israel, automáticamente nos viene a la mente, es el Israel étnico, es el Israel étnico. Bueno, cuando llegamos a Romanos, recuerde que en Romanos capítulo 9, y uno, por más que uno insista de que expliquen ello, qué sucede con la promesa de Abraham, qué sucede con Romanos capítulo 9, cuando habla de la promesa de Abraham, nadie les explica, o sea, nadie nos da esa explicación. Simplemente van a la tesis de ellos de Romanos capítulo 11, de que somos injertados y somos de la casa de Efraín. Bueno, en Romanos capítulo 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí está hablando de ellos. Está hablando de ellos. Pablo comienza su ruego en Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Él está hablando de ellos, de sus compatriotas, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo estaba hablando de ellos. ¿Sobre quién? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Cuando vayamos al capítulo 11 de Romanos, tenemos que empezar a leer desde el capítulo 9, cuando habla de la elección. Cuando vayamos a capítulo 11, tenemos que regresarnos obligadamente al capítulo 9 y 10. Cuando llegamos al capítulo 9, que Pablo hace esta declaración, se lee en el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra de Dios no falló, pero lamentándolo mucho, aunque ellos sean israelitas, no. Ni por ser descendientes de Abraham, según todos son hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Estamos hablando de que Pablo cita Génesis, cuando se le da la promesa a Abraham. Esto es, no son hijos de Dios los que son según la carne. Cuando leí Gálatas capítulo 6, versículo 16, dice al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Aquí comienza a hablar de la promesa. Voy a ir lento, por si acaso algunos no entienden o nunca han escuchado esta interpretación. Cuando voy a Gálatas, leo al Israel de Dios, conforme al Israel de Dios. ¿Qué es el Israel de Dios? ¿O cuál es ese Israel de Dios? Aquí dice Pablo que hay un Israel carnal. Hay un Israel carnal. Pablo sigue en Romanos 9, 8, sino que son los hijos según la promesa, los que son contados como descendientes. Estoy leyendo Reina Valera 7.7, 1977. Por si acaso, puedo leer también otra versión, pero de todas formas no hay diferencia si se lee esta o se lee otra versión. Sigue siendo lo mismo. ¿De qué está hablando Pablo? De la promesa de Abraham. ¿De qué viene hablando Pablo? Viene hablando de casas judías. Viene hablando Pablo de que Israel fue desechada o de que, digámoslo de esta manera, ¿acaso Pablo viene hablando de casa de Efraín? ¿En qué momento? Juan, Pedro, porque ellos dicen que nosotros creemos puro en Pablo. ¿En qué momento ellos hablan de Santiago capítulo 1 y Pedro capítulo 1 cuando dicen sus cartas, de que está hablando de la descendencia de las 12 casas? Nadie niega de que hay judíos que creen en Jesucristo. Amén, mi hermano José Payán, Dios te bendiga. Nadie lo niega. Nadie niega eso.
Lo que se tiene que tener en cuenta es, en algún momento, en el Nuevo Testamento, y ya voy a los versículos, lo que pasa es que hay que ir con calma. En algún momento en el Nuevo Testamento, ¿a alguien le importó hablar de 12 casas perdidas? O una casa perdida, como ellos dicen que es nada más Efraín. En algún momento en el Nuevo Testamento, que es la luz. Mira, aquí está mucha luz me da arriba el bombillo. En algún momento alguien dijo, la casa de Efraín. Ellos hablan puro del Antiguo Testamento y tratan de que el Antiguo Testamento dé luz al Nuevo, cuando es al revés. ¿Por qué tiene que ser de esta forma? No solamente por Colosenses 2:17, no solamente por ese versículo, porque el Antiguo Testamento habla del Mesías que ha de venir y habla de las promesas que se le dieron al pueblo de Israel. ¿Se le dieron promesas? Sí, se le dieron. Y aunque ellos duela, ellos a veces me llaman antisemita. Ayer me estuvieron hablando de muchas cosas, lamentándolo mucho. Hay queridos hermanos dispensacionalistas que también apoyan estas tesis. Ellos dicen que vamos a tener un milenio en Israel, que nos vamos a trasladar todos a Jerusalén, que algunos llegan al colmo de decir de que se va a volver a matar animales. O sea, que Jesucristo no murió en la cruz. Y bajo una mala interpretación también de Colosenses, que eso sería otro tema, hablan de que no está hablando de esas sombras que han de venir cuando venga el milenio. Seguimos en Romanos capítulo 11. Ya leí el versículo 8. Voy al 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Aunque sea el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Cuál remanente? ¿Todo Israel? ¿Cuál remanente? Todo el que es de Israel. Todo Israel. Cuando habla de un remanente salvo, está hablando de un remanente. Yo espero que la gente entienda esto. Yo espero a que todos los hermanos entiendan esto. Porque han llegado al colmo, hermano, de decir que los judíos se pueden salvar sin necesidad de Jesucristo. Sí, puede ser que se salven con el Yeshua, con el Mesías. Pero esta gente ha llegado al colmo de decir que sí se pueden salvar. Así me escribió una vez uno. Pero yo no voy a utilizar nombre por los momentos. Ha llegado al colmo de decir que los judíos se pueden salvar simplemente porque creyeron en la Torá. Sí, ellos creían que venía el Mesías. Pero cuando el Mesías llegó, lo rechazaron. En parte. No todos, porque los 12 apóstoles eran judíos. Porque no soy antisemita. No tengo nada en contra de los judíos. De verdad, no tengo nada en contra de los judíos. Lo primero que señalan es eso, para dar defensa justificativa sentimental de algo, más no a un debate abierto. Cuando llegamos a Romanos capítulo 11, y no me he ido todavía a los versículos clave, dice el versículo 1, digo, pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Claro que no, en ninguna manera. ¿Pero de qué pueblo está hablando? O sea, está hablando del Israel que no cree en Jesucristo. Está hablando de aquellos que van a morir sin creer en Jesucristo. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? Y se vuelven ¿cuál sería la palabra exacta? No quiero utilizar la palabra herejía, pero es una herejía decir que algún judío se va a salvar sin creer en Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, bueno, ya habría que leerlo en el capítulo 1 de Juan, que todo el que en él mí cree será salvo, dice el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo, ya vamos al capítulo 11 de Romanos, ya Pablo va escribiendo respecto a esta salvación de los elegidos, del pueblo étnico, de los elegidos, de aquella iglesia que se funda en Hechos capítulo 2, de aquella iglesia que Pedro le predica, que también había extranjeros, pero Pedro le predica a ellos, a los judíos, y le cita a Joel en el Hechos capítulo 2. Pues bien, del mismo modo, versículo 5, también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección por gracia. ¿Cómo odia la gente la palabra gracia? Y dicen que la palabra gracia está en Génesis, pero la gracia aquí lo que ya estaba simplificando era en su venida a Jesucristo, que ya es misericordia para todo el mundo. Juan 3:16, no es simplemente una gracia hacia Noé, una gracia hacia fulanito, no, es una gracia mundial, global, como la quieran llamar. Misericordia para todos, por medio del Evangelio. Es de esa manera.
Pero seguimos en el tema. Verso 6. Y si por gracia ya no es a base de obras. Aquellos que hablan de guardar la ley y todo este tipo de cosas. Y si por obras ya no es por gracia. Porque por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Sigue el versículo 6. De otra manera la obra ya no es obra. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzaron. ¿Cómo hacemos con este escollo? Lo que buscaba Israel. Lo que buscaba Israel. O sea, esperaban al Mesías, pero lo desecharon. En parte, no todos. Y no se preocupen por si acaso alguien ve el video y dice que yo me estoy ensoberbeciendo y que el capítulo habla de eso. Claro que sí, el capítulo habla de eso. No tengo nada en contra de que el capítulo no lo diga. Pero está hablando de los escogidos. Aquí lo dice. Aquí lo dice, sea la versión que sea, hermano. Que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzaron, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. En una de las preguntas, en aquel debate que yo tuve, que si los judíos fueron endurecidos y cegados por Dios. O sea, que en el día del juicio Dios como cegó a los judíos, o sea, estoy hablando de suposiciones, Dios está obligado a quitar el velo a los judíos porque Él los mismos los cegó bajo esta suposición de lógica sionista y decir, no se preocupen, hijos, ustedes están en mi plan, yo los cegué y ahora yo les quito la ceguera. Fue culpa mía, va a decir Dios. El Dios justo. El Dios justo. Cuando Él dio a su Hijo para que el mundo fuera salvo por medio de Él. El que se endurece, le hace Romanos capítulo 1. Le hace Romanos capítulo 1 al final, los versículos a partir del versículo 20. Que la persona que no quiere recibir al Señor Jesucristo es endurecida, como Faraón. Ya Dios lo conoce. No es que Dios anda endureciendo, porque eso es un Dios psicópata. O sea, Dios te endurece, porque Dios es malvado, una cuestión agnóstica atea. Entonces eso de decir que Dios anda cegando a las personas, hay endurecimiento después que la persona rechaza el Evangelio de Jesucristo y se endurece a conocer la verdad. Que la persona es renuente o que de repente es hasta un apóstata. Los apóstatas han sido endurecidos, sépalo, hermano, yo se lo puedo buscar en la Biblia también. Los apóstatas han sido endurecidos. Hebreos capítulo 5 y 6. Seguimos en Romanos capítulo 11, que es el tema. No me quiero alargar mucho. Dice el versículo 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, y has sido hecho partícipe con ellos de la raíz y de la rica savia del olivo. Se lo dice a los gentiles, a nosotros, de que no nos podemos ensoberbecer en contra de la nación judía escogida. ¿Entiende eso? Porque un judío ortodoxo no me va a mentar la madre. Ay, sonó feo. Y ha sucedido en Facebook. Ha sucedido en Facebook. A mí me ha sucedido. Me sucedió una vez en Facebook. Y dicen el carpintero. El carpintero. O sea, hablan mal de nuestro Cristo. El carpintero. O sea, para no decir lo que ellos expresan. Bueno, nosotros no nos vamos a ensoberbecer, creemos en la misericordia de Dios, creemos en la gracia de Dios y que Dios salve a su pueblo, escogido por gracia. Así tiene que ser de esa manera. Decir que la explicación de la ceguera está al final del capítulo 11, ¿por qué? ¿Cuál era el misterio? El misterio era Efesios capítulo 2. Ese era el misterio, la salvación planificada, capítulo 1 de Efesios, desde antes de la fundación del mundo, lo que Dios conocía, que nosotros no conocemos, que solamente lo conoce Él. Por eso es que Pablo cita los últimos versículos. No está queriendo decir que es un misterio escondido que se puedan salvar, o que los judíos se van a salvar en el último día. Eso sería una interpretación ajustada de acuerdo a la judiolatría, que no existe la interpretación de acuerdo a la que nosotros estamos dando, que no existe. Pero Pablo está hablando de un Israel que no es carnal, que es un Israel espiritual. ¿De dónde sale el Israel espiritual? Del Espíritu Santo.
porque no es carnal. O sea, no es un Israel carnal. Tendríamos que leer también la carta de Gálatas y entender todo esto. Es del Espíritu Santo. Todo, sí, Gálatas 5:18, que el Espíritu nos guía, ya no andéis bajo la ley, dice, que la ley nos justifica. Todo este tipo de cosas, Gálatas 2:16, todo este tipo de cosas, Gálatas 4, cuando habla de que ya no hay judío, ya no hay nada de esto, hombre, mujer, en Cristo somos salvos, ya no existe nada de eso. Entonces no se puede llegar a una determinación de decir simplemente de que el misterio escondido que habla la carta era la salvación de los judíos. No, era la planificación de Dios. Y decir que el erudito de la esquina o el libro tal dice, sí, puede ser, yo me apoyo también de algunos libros, me encanta leer libros, pero cada quien tiene que interpretar la Biblia también. Tenemos el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, los llevará a toda verdad. Seguimos, hermanos, cuando llegamos a los términos, versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no teme. Lo leí un poquito mal, ¿no? Yo recuerdo en un grupo de WhatsApp que alguien me dijo que esa fe era la fe a la Torá. Esa fe que habla ahí era la fe a la Torá. Bueno, algunos hermanos sabrán de quién estoy hablando, pero ahí no está hablando de fe a la Torá. Cuando el versículo dice, por la incredulidad de ellos, fue porque ellos desecharon al Mesías. En parte, hermano, nadie me venga a decir que después que yo soy antisemita. Y la palabra antisemita viene de sen, no viene de antijudío, por si acaso. Tengan en cuenta eso. La incredulidad de ellos los hizo desgajarse. Entonces, por fe a Jesucristo, hermano. Si alguien de repente me dice, es la fe a la Torá. O sea, que la Torá salva. O sea, me acerqué, tengo el sonido de aquí. O sea, que la Torá es la que te va a salvar cuando dice Gálatas que no justifica ni siquiera. Aunque según la interpretación de ellos dicen, estoy hablando de los hedionistas modernos por si acaso, ellos dicen que en Gálatas no está hablando de la Torá. Ellos dicen que está hablando algunos dicen que está hablando del Talmud, otros dicen que está hablando de, no sé. Ellos dicen que Gálatas no habla de la Torá, pero eso es otro tema que también quisiera llevarlo al debate, hermano. O sea, son muchas cosas que ellos dicen en sus malas interpretaciones. El título que le coloqué fue la mala interpretación de Romanos capítulo 11. Ahora vamos a los evangelios. Aunque yo no me quiero quedar mal con Romanos capítulo 11. Mire, hermano, en ese versículo, todo Israel será salvo. El problema que tienen muchos, hasta nuestros hermanitos dispensacionalistas, es de decir que cuando dice todo Israel será salvo, incluye global hasta los muertos que han muerto sin Jesucristo. Suena redundante. O sea que si alguien murió sin creer en Jesucristo, ese también es el todo Israel. O son dos cosas. O es, primero, o es el todo Israel que ha creído desde el Antiguo Testamento, todo el Israel que ha creído y todo el Israel que ha, ¿me entienden? Será salvo. O es el Israel de Dios, de Gálatas 6:16. El que tiene el Espíritu Santo. ¿Quién es el que tiene el Espíritu Santo? Un judío ortodoxo que no ha creído en Jesucristo. ¿Quién es el que recibe el Paracleto, el Consolador? ¿Ah? El que es redimido con la sangre de Cristo. Entonces creer que yo voy a leer un libro de un judío porque es muy sabio. Yo puedo leer un libro, sí, de Michael Brown, un judío mesiánico, estadounidense, muy bueno, trinitario. Vayamos a Romanos capítulo 11. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, hermano? ¿Qué dice respecto a esa palabra todo Israel? Véase bien en griego. Yo lo expliqué en un debate, pero tal vez mucha gente no escuchó el debate, hermano. En ese versículo 26, cuando habla del todo Israel, fíjese bien, hermano. No utiliza la palabra en griego, holos. La palabra en griego, holos, es completo. Ese todo no es completo. Entiéndase en griego. Lo estoy diciendo en griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ya nosotros lo sabemos. Ahí utiliza la palabra P-A-S, paz.
P-A-S, paz, es la palabra que utiliza en griego, no la palabra holos. Entiendan eso, hermano. Cuando utiliza la palabra paz, la pregunta es, ¿qué significa? Está hablando de una clase, no está hablando de un todo. Ese todo no es completo, no es global, no es holos en griego. Y utiliza un término también, cuando utiliza el término así pues, en griego es utos, paz. Así pues, todo, ¿me entiende? En griego. Entonces, cuando ahí dice holos, usted me diría, está hablando del completo. Entienda, Romanos 11:26. Ahí dice, así pues, todo, utus paz, en griego. Esa palabra utus paz, o nada más esa partecita, dice, no dice después, dice es entonces. Porque cuando alguien me dice a mí, después todo Israel será salvo, me está hablando de un tiempo futuro. Como estamos ahorita en la moda de escatología, que al parecer todo el mundo sabe escatología, porque la pandemia está en el mundo, entonces la gente no quiere dar a entender, sin estudio bíblico, hermano, no enseña, hermano. Como un hermano que siempre me pregunta aquí, hermano, ¿cuántos años tienes estudiando la Biblia? El Espíritu Santo nos ayuda, hermano, pero hay que estudiar la palabra de Dios, hermanos. No es nada más yo creo, yo pienso y Dios me reveló. No, no es nada más eso, hermano. Y tampoco es que Dios no nos enseñe. Dios nos enseña a todos, el que tiene el Espíritu Santo. Pero si una persona se va a quedar enredado en su secta, entonces no va a aprender nada, lamentándolo mucho. Volvamos a Romanos capítulo 11, ¿verdad? ¿Por qué Dios, verso 32, encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos? O sea que todos estamos en desobediencia y somos pecadores, pero fue Dios el malo que encerró a todos. Hay una interpretación mala respecto a esto. Dios no es un ser malvado. O sea, yo quiero salvar a mi pueblo judío. O sea, lo estoy diciendo de la manera como yo lo interpreta. Así que yo voy a hacer que todo desobedezca. ¡Wow! Veamos lo que enseña la palabra de Dios en los evangelios. Vamos a lo que enseña la palabra de Dios en los evangelios, hermano. Ellos utilizan mucho un versículo, 15 de Mateo, versículo 24. A mí, de verdad, al parecer ellos utilizan este versículo 1000 veces y como que se les olvida los contextos o como que se les olvida el contexto histórico. Él le respondió y dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está, solamente para Israel. No hay pacto con los gentiles. Ruth no era hebrea. Ruth no era hebrea y fue abuela de David. Ella no era hebrea. Queda en discusión entonces. Creo que entra también esto de que agarrar un versículo simplemente para decir que Israel obligadamente tiene que ser salvo. Se les olvida a ellos a qué fue dirigido este versículo exactamente en ese momento. Se les olvida a ellos explicar el contexto simplemente por sacar un versículo aislado. ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿Y por qué el Señor dijo este versículo? Y se les olvida a ellos que los fariseos rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Y quién eran los fariseos? ¿No eran judíos también? No, que es que eran los fariseos, eran de la casa, la otra casa y la otra casa. O sea, al parecer ellos no quieren incluir a los gentiles dentro del pacto, porque supuestamente somos injertados. O sea, cuando digo este supuesto, claro que somos injertados, hermano, pero es según lo que ellos creen de decir de que somos injertados en la Israel étnica o nacional. Somos injertados en el pueblo de Dios espiritual. Somos sacerdotes espirituales, como enseña la carta de Pedro. ¿Cierto que lo enseña? Miren, versículo Mateo 21, está más adelante este versículo, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Yo no sé, yo siempre cuando hablo con este tipo de personas, yo saco los versículos y hacen cantinfleo. ¿Saben lo que es un cantinfleo? Yo tuve un debate hace unos días y de verdad me quedé así
con una pregunta que yo hice sobre la salvación, hubo alguien que dijo en los comentarios del debate que el debate no era de salvación, pero yo tengo derecho de preguntar si el sábado salva o no salva, entonces ¿para qué lo voy a salvar? ¿Qué digo? ¿Para qué lo voy a guardar? O sea, si ni siquiera me respondieron bien una sola pregunta que hice sobre la palabra consumado, lamentándolo mucho, hermano. Hay muchos huecos, yo le llamo teología de huecos. Eso son teologías de huecos. ¿Qué decir de Juan capítulo 1? ¿Qué dice Juan capítulo 1 del versículo 11? Vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. No, pero es que estaba hablando de las dos casas que se encontraban en ese periodo de tiempo. O sea, que los que estaban ahí presenciando al Señor, que después se burlaron del Señor cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, que dijeron Barrabás, no eran judíos. ¿Ah? ¿Y qué decir de lo que dice aquí el Evangelio de Juan? Los cuales no han sido engendrados. O sea, él viene hablando de esto. Voy a leer el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13. Los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino la voluntad de Dios. O sea, resumí el versículo. Parafraseé también. No son por carne. Entonces, hay un Israel carnal, Romanos capítulo 9. Hay un Israel espiritual, Gálatas capítulo 6. Hermano, me alargué un poco, disculpen. Quería que fuera nada más media hora. Voy a tratar de concluir. No me gusta alargarme en este tipo de temas. Es más, creo que lo expliqué. Decir, ellos, para concluir, somos injertados en el olivo silvestre. Y como somos injertados, tú tienes que ser judío, tú tienes que guardar las leyes, tú tienes que guardar sábado. Lamentándolo mucho, ya los adventistas se autollaman reformados, ya los adventistas también están haciendo este tipo de tesis. Pero, ¿qué hay del contexto? ¿Qué hay de los versículos paralelos? ¿Qué hay de Romanos en su amplitud? 9, capítulo 9. ¿Qué hay de la promesa de Abraham? ¿Qué hay de todo esto que enseña la palabra de Dios? Y no leí muchos versículos. Hay más versos. Entonces cualquiera me puede escuchar y decir, se te olvidó leer en el Antiguo Testamento. Yo hablo de la luz del Evangelio. Porque la palabra ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Eso es lo que enseña la palabra. La palabra no me dice, es que Jeremías dijo, o es que Isaías dijo, cuando ellos, los apóstoles, nombraban, o hasta el mismo Señor Jesucristo, nombraban a la Taná, o nombraban algo de la Torá, era porque era cumplimiento. Cuando un apóstol, ahí, como el apóstol Pablo nombra en 9:27 a Isaías, es porque está hablando de algo que se está cumpliendo en ese periodo de tiempo, en ese tiempo. Por eso es que nombran el Antiguo Testamento. No porque el Antiguo Testamento le vaya a dar luz al versículo o al texto o al Nuevo Pacto. Ellos agarran el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento para los fariseos, por eso es que dice en Juan capítulo 5, 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece, le dice a los fariseos, que en ella tenéis la vida eterna. Ellos se lo el Señor se lo dice a ellos. Entonces cuando nombras el Antiguo Testamento, es porque le estás dando luz al Nuevo. Porque ellos nombraron como el Mesías sufriente, ellos nombraron ese Mesías sufriente. Ellos no lo vieron. Por eso es que la carta de Pedro, y ya estoy concluyendo, la carta de Pedro dice que ellos quisieron, hasta los ángeles quisieron ver lo que nosotros estamos ahorita viendo. Más bienaventurados son los que no ven y creen. ¿De quién está hablando? ¿De nosotros? Entonces todo este mal de incomplicaciones, Dios te bendiga. Todo este mal de complicaciones de que tienen, Dios te bendiga, hermana Michelle, que tienen este complejo de ser injertados. Tenemos que ser injertados para ponerme, voy a dejarme crecer mi barba y ponerme la kipá, y porque yo soy injertado en la... Y lo peor del caso, hermano, que yo lo dije la vez pasada, creo que me estoy alargando porque
no quieren entender. Ya cuando alguien no quiere entender, hermano, no vale la pena seguir debatiendo. Que estoy bloqueando personas porque tengo años debatiendo con las mismas personas. Entonces no se puede seguir debatiendo con una misma persona que simplemente no le da la gana de entender. Tú estás equivocado, me dicen. ¿Dónde está la interpretación bíblica? Ahorita di un poquito de interpretación bíblica en media hora, con una introducción. ¿Dónde está tu interpretación bíblica? Con exegesis. Con exegesis. No simplemente somos de la casa de Efraín. ¿Dónde está la interpretación y el nuevo pacto de esa casa? Es como el versículo que siempre uno le pregunta a los sabáticos. ¿Dónde está ese cuarto mandamiento en el nuevo pacto? No, pero es que no se puede desechar. O sea, siempre en este tipo de dilemas, de debates, siempre la gente o termina desviando el debate o termina simplemente siendo señalamientos negativos, sentimentales de la otra persona. Eres un soberbio, eres un altanero, pero no quieren seguir la secuencia del debate. O sea, de verdad, hermano, quiero debate serio en YouTube, con personas serias. Gracias a Dios que ya hay personas que me han dicho para debatir, o sea, en canales, gracias al Señor por eso, pero siempre es una forma sentimental. Es que tú me caes mal, es que tú eres muy feo. Es debate bíblico. No es que yo levanté mucho la voz porque los venezolanos son groseros o porque señalan automáticamente a Venezuela. Todo esto, hermano, lo estoy diciendo porque es lo que sucede simplemente en una cuarentena que me metí a debatir en los debates de... Dios te bendiga, mi hermano José Jerónimo. Me alargué, me salí del tema, Dios lo bendiga. Hermano, esa interpretación de Romanos capítulo 11, de que somos injertados en el olivo silvestre, no da pie para decir de que tenemos que guardar leyes. No da pie para decir de que automáticamente al ser injertados somos de la casa de Efraín. Eso es otro tema. Lo de Romanos capítulo 11, al ello es su raíz, su base. Al ello decir que somos injertados, simplemente ellos utilizan esto para decir de que tú, al ser Israel, o yo ser Israel, tú tienes que guardar sábado, tú tienes que guardar leyes, tú tienes que, van a ser las 12, ya tenemos que guardar sábado. O sea, todos ustedes, al ser injertados, tienen que vestirse como judíos, tienen que prestar atención a lo que dice el rabí, tienen que hacer todo lo que dicen los judíos, porque ustedes es injertado. Esa interpretación es la que ellos utilizan. Solo son subjetivos, sí, exactamente. Presentan argumentos objetivos y con exegesis, exactamente, es lo que yo pienso. Es lo que yo a veces me quedo pensando cuando la gente va a presentar argumentaciones. O sea, en vez de ser tan subjetivo, cuando la gente va a presentar o ataque. O decir, no entiendo el video, ¿por qué no lo entiendes? O decir, no te escuché bien, es que no tenías buena internet. O sea, cuando dice injertados, hermanos, es porque nosotros somos escogidos por gracia al pueblo de Dios. El pueblo de Israel fue escogido desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, nacional. Y déjame preguntarle y usted se autorresponde. De los que salieron de allá de Egipto, después de los 430 años, después de las 10 plagas, de los que salieron, ¿cuántos entraron? 2. ¿Sabe quién entró? Caleb y Josué. ¿Qué dice Pablo? Perecieron los demás. En Corintios lo dice. Es que no conocen. No me vengas con subjetivismo, por favor, Michelle. Dios lo bendiga, mi hermano. Lo voy a dejar hasta aquí. La mala interpretación de Romanos capítulo 11, la mala interpretación que ellos utilizan es su lema, somos injertados, somos de la casa de Efraín. Esa es la mala interpretación que ellos usan. Ellos siempre cuando se habla de terminologías, ellos utilizan, es que la palabra, hacen movimientos de palabritas, pero se olvidan de los contextos y a veces utilizan palabra que está aquí con otra palabra que está aquí para hacer manipulación con el contexto. Y así hay muchos que utilizan ese tipo de contexto, de palabras. Utilizan una palabra y lo peor del caso es decir, y esto sí lo digo de verdad con responsabilidad, que tenemos que leer el Nuevo Pacto en hebreo, porque hay versiones que son en hebreas del Nuevo Pacto,
cuando eso no da credibilidad, da descrédito al Nuevo Testamento. Da descrédito al Nuevo Testamento. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y no entendieron algunos cuando hablé de los agnósticos, porque los agnósticos simplemente también están destruyendo con su crítica textual al Nuevo Testamento. O sea, cuando alguien utiliza la crítica textual no siendo cristiano, entonces lo primero que dice es que la Biblia miente. Hermanos, Dios los bendiga, la paz del Señor, cuídense mucho, la pandemia está fuerte, de verdad la pandemia existe, porque algunos hermanos dicen que no existe, algunos hermanos creen que no existe pandemia, sí existe pandemia, hermanos. Yo sé por qué también se los digo, no nada más porque tenga información de mi país o porque tenga algunas informaciones de algunos hermanos de diferentes países, sino que es real, Dios así lo quiso también. Oremos por cada uno de nuestros países. Dios bendiga a México, Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a España, Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a Perú, Dios bendiga mi Venezuela bella, Argentina, Uruguay, Paraguay, y cada uno de los hermanos que están en estos países. Y si se me olvida algún hermano, la paz del Señor. Y hasta aquí los dejo. Me alargué, mis hermanos. Dios los bendiga.